Aquellas palabras, susurradas del otro lado de la puerta entreabierta, no hicieron ruido alguno, pero derrumbaron el mundo que yo conocía. Estaba parada en el pasillo frío de un hotel de lujo, el mismo lujo que yo pagué, y escuché la risa de mi hijo, Gabriel. Era una risa que yo no conocía, cortante y cruel. Y entonces la voz de Bruno, su mejor amigo, su padrino de bodas, selló el destino de todos nosotros. «Cuenta con ello», dijo, con la voz llena de un veneno disfrazado de camaradería. «Para ella. El amor de madre es nuestra póliza de seguro». Póliza de seguro. La frase resonó en el silencio de mi pecho. Un disparo a quemarropa. Mi amor no era un sentimiento para ellos. Era un activo financiero. Un plan de contingencia para cubrir sus fallas, sus vicios, sus mentiras. Ahí, en ese pasillo mal iluminado, con el sonido ahogado de la fiesta de ensayo a lo lejos, el dolor fue tan físico que necesité apoyarme en la pared para no caer. Me faltó el aire, no por el shock, sino por la náusea de la verdad. No me veían como madre, sino como la fiadora de una vida que no merecían. Apenas unas horas antes, estaba en mi oficina, la misma sala donde mi difunto esposo y yo construimos nuestro imperio, ladrillo por ladrillo. En la pantalla de la computadora, la confirmación del pago final del lugar de la fiesta, una cantidad que podría comprar una propiedad. Sentí un orgullo melancólico, una satisfacción de poder ofrecerle a mi único hijo la boda de sus sueños, un comienzo de vida que esperaba que honrara la memoria de su padre, un comienzo que yo creía simbolizaba su madurez. Fue cuando Gabriel entró, con esa sonrisa que siempre derritió mi corazón. Me abrazó por la espalda, el olor de su perfume caro, que yo misma le había regalado, llenando el aire. «Mamá, eres la mejor del mundo», susurró, antes de alejarse con una expresión perfectamente ensayada de seriedad. Habló de un regalo de bodas inolvidable para la novia, algo que la dejaría sin palabras. Y entonces vino la petición, un adelanto sustancial de su herencia. En ese momento una pequeña e incómoda bandera roja se alzó en mi mente. ¿Un regalo? ¿O una deuda más cubierta por una mentira bonita? Pero la ignoré. Quise ignorarla. Lo que una madre no quiere es ver la falla de carácter en su propio hijo. Es un dolor insoportable, así que lo empujamos al fondo debajo de la alfombra de la esperanza. Con el corazón pesado, pero con una sonrisa en el rostro, hice la transferencia, diciéndome a mí misma que la generosidad era una virtud. Ahora, en el pasillo, el recuerdo de ese momento me quemaba como una brasa. Cada palabra de cariño, cada abrazo, cada promesa, todo no era más que un acto en una obra macabra cuyo único objetivo era manipularme. No estaban brindando por el amor o por el futuro. Estaban brindando por el éxito de su estafa, por mi ingenuidad, por mi debilidad, que ellos confundían con amor incondicional. Su risa era el sonido de mi humillación. El dolor, abrumador y paralizante, duró apenas un instante. Se estrelló contra algo más antiguo y más fuerte dentro de mí, el mismo instinto de supervivencia que me hizo levantar la empresa tras la muerte de mi esposo. El dolor se cristalizó, transformándose de un océano de tristeza en una cuchilla de hielo. ¿Querían activar la póliza? Pues bien, yo misma ejecutaría la cláusula de fraude. El amor de una madre podía ser un puerto seguro, pero se olvidaron de que la dueña del puerto también controla todas las puertas, y yo estaba a punto de cerrarlas para siempre. A la mañana siguiente, representé el papel de mi vida. Me puse la máscara de la madre emocionada, con una perfección que asustaría hasta al más cínico de los directores de teatro. Había una fragilidad calculada en mis gestos, un temblor en mi voz, lágrimas que permitía que brotaran en las comisuras de mis ojos. Gabriel y Bruno me observaban de lejos, intercambiando miradas satisfechas. Para ellos, yo era la presa perfecta, ya ablandada por la emoción, lista para el sacrificio financiero. Veían mi supuesto dolor como el prefacio de su victoria. Cuando Gabriel vino a abrazarme, con el olor a fiesta y ansiedad flotando sobre él, lo sostuve por un instante más. Dejé que sintiera un ligero sollozo en mi pecho. «Hijo mío», le dije, con la voz entrecortada,
Lo único que importa hoy es tu felicidad, cueste lo que cueste. Él sonrió, una sonrisa presuntuosa y aliviada, creyendo haber escuchado la contraseña que abriría la caja fuerte de mi corazón y de mi cuenta bancaria. Mal sabía él que el costo para él sería la ruina completa. Mientras la novia se arreglaba y los invitados comenzaban a llegar, tenía solo una ventana de oportunidad. Mi objetivo era su padre, el señor Valenza, un juez retirado, un hombre cuya reputación de integridad era legendaria y cuya rectitud moral era lo único en ese ambiente suntuoso que no estaba a la venta. Amaba a su hija con una ferocidad silenciosa que yo reconocía. Él era la única persona que vería la situación no como un drama, sino como la profanación de un sacramento y la orquestación de un crimen. Pedí hablar con él a solas, con el pretexto de discutir un detalle de última hora sobre la ceremonia. Nos encontramos en la pequeña biblioteca del hotel, un refugio de caoba y cuero en medio de la frivolidad de satén y champaña del exterior. El contraste era impactante. Afuera, el escenario de la farsa. Adentro, la sala de guerra donde la justicia comenzaría a planearse. Cerré la puerta y por primera vez, ese día mi rostro asumió su verdadera expresión, la de una comandante a punto de dar una orden innegociable. Señor Valenza, comencé, mi voz firme y sin rastro alguno de la mujer aturdida que pretendía ser. Lo llamé aquí porque el honor de su hija está a punto de ser públicamente destruido, y mi dignidad, usada como arma para financiar un acto criminal. Con una calma que lo sorprendió, relaté la conversación que escuché la noche anterior. No había histeria en mi relato, solo la precisión fría de un informe policial. Y entonces el golpe final. Deslicé mi celular sobre la mesa de madera pulida y apreté play. La grabación era corta, la calidad ahogada, pero las palabras eran inconfundibles. La risa de Gabriel, la frase de Bruno sobre la póliza de seguro. Vi el rostro del señor Valenza pasar del shock a una palidez marmórea y luego a una furia contenida que hizo que sus ojos se oscurecieran. Sus puños se cerraron sobre los brazos del sillón de cuero. Ya no era el padre de la novia, era el juez, el ejecutor de la ley, y el veredicto ya se formaba en su mente. Me miró, y en ese momento una alianza inquebrantable se forjó en el fuego de la traición mutua. Se atrevieron a planear esto contra mi hija, en un evento pagado por usted, dijo, con la voz baja y letal. Esto no es un drama familiar, Helena. Es un acto criminal y será tratado como tal. La validación en sus palabras fue el combustible que necesitaba. El plan, que antes era un esbozo de venganza en mi mente, comenzó a tomar la forma de una obra maestra de retribución. La justicia no solo sería ciega, sería quirúrgica. La ejecución de nuestro plan fue una sinfonía silenciosa, tocada tras bastidores de esa ópera de mentiras. El señor Valenza, con la discreción de quien navegó por pasillos de poder toda su vida, hizo una única llamada. 2 de sus hombres de confianza, ahora detectives, estarían presentes en la fiesta, mezclados entre los invitados, no como guardias de seguridad, sino como los testigos silenciosos del acto final. Su presencia, invisible para todos, era para mí una garantía de que la justicia y no el caos prevalecería. Mientras tanto, mi tarea era más íntima y dolorosa. Regresé a mi oficina, el santuario de mi trabajo, e imprimí los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Cada hoja de papel que salía de la impresora era un certificado de mi devoción y de la codicia de él. Las transferencias para cubrir inversiones perdidas, los préstamos para oportunidades de negocio que nunca se materializaron y el reciente adelanto de la herencia. Eran páginas y páginas de números que formaban el mapa de mi desilusión. Le entregué la carpeta al señor Valenza, un expediente frío y fáctico del amor que yo había transformado en números y que mi hijo había transformado en deudas de juego. Necesitábamos un detonante, una señal que fuera al mismo tiempo imperceptible e inequívoca. Acordamos que, en el exacto momento en que Bruno se preparara para pronunciar la frase que humillaría a su hija,
El señor Valenza se levantaría no de forma abrupta, sino con la calma autoridad de un juez asumiendo su puesto. Simplemente se quitaría los lentes y los limpiaría con un pañuelo. Ese gesto mundano sería nuestra sentencia, la señal para que la obra de ellos terminara y la nuestra comenzara. La ceremonia fue la tortura más exquisita que he soportado. Me senté en la primera fila, con una sonrisa congelada en el rostro, mientras mi hijo, el hombre por quien daría la vida, miraba a los ojos a una mujer inocente y prometía honrarla y protegerla. Cada palabra era un perjurio, cada voto una profanación. Su sí resonó en la iglesia no como un compromiso de amor, sino como el chasquido de un arma amartillada, y solamente yo y otro hombre allí dentro sabíamos cuál era el verdadero blanco. En la fiesta, la tensión dentro de mí era un hilo de acero estirado al máximo. Circulaba entre los invitados, aceptando felicitaciones, sonriendo para las fotos, la matriarca orgullosa. Pero mis ojos estaban siempre en ellos. Gabriel y Bruno, en el centro de atención, cada vez más arrogantes con cada copa de champaña, reían a carcajadas, brindaban por su futuro brillante, y yo veía en ellos la certeza imprudente de quien cree que ya ha ganado el juego. Mi calma parecía confundirlos y al mismo tiempo tranquilizarlos. Hubo un momento en que casi fui descubierta. Bruno, con los ojos brillantes de alcohol y presunción, se me acercó y puso una mano en mi hombro. No se preocupe, por nada, Helena. Gabriel es un hombre de buen corazón. Superará cualquier decepción. Al final la familia es lo que importa, ¿no es así? La ironía era tan espesa que podía sentirla en la garganta. Por un segundo mi mirada se endureció y temí que viera la verdad detrás de mi máscara. Pero respiré hondo, forcé una sonrisa temblorosa y dije: «Tienes toda la razón, Bruno. La familia lo es todo». Se alejó satisfecho, sin darse cuenta de que yo acababa de estar de acuerdo con su sentencia. Y entonces el momento llegó. El sonido familiar de un cubierto golpeando una copa de cristal silenció la música y las conversaciones. Bruno estaba de pie en el pequeño escenario, micrófono en mano, una sonrisa ensayada en el rostro. Comenzó el discurso con los elogios de rigor, palabras vacías sobre amistad y destino. El salón estaba en silencio, todos los ojos en él. Mi corazón ya no latía, martilleaba contra mis costillas. Al otro lado del salón, encontré la mirada del señor Valenza, casi imperceptiblemente. El escenario estaba montado, la trampa lista. Bruno alzó la copa, el reflejo de las luces danzando en el cristal. La sonrisa en su rostro era una máscara de carisma y falsedad. Habló de la novia, elogió la fiesta que yo pagué y luego se volvió hacia ella, el depredador acercándose a su presa. Pero la verdad, dijo, la voz cargada de una emoción teatral, es que al ver la felicidad de mi amigo, me doy cuenta de que cometí un error terrible, pues la mujer que amo. La frase quedó suspendida en el aire, preñada de la humillación que estaba por venir. Fue entonces que del otro lado del salón, el señor Valenza se levantó lentamente. Su voz no fue alta, pero cortó el silencio como un bisturí. «Perdón por interrumpir un momento tan ensayado», dijo, con un sarcasmo tan frío que congeló el ambiente. Todas las cabezas se giraron hacia él. Vi a Bruno vacilar, la confusión nublando su expresión victoriosa. Gabriel lo fulminó con la mirada, un pánico silencioso, instalándose. Lentamente, como habíamos acordado, el señor Valenza se quitó los lentes y, como si fuera un llamado, dos hombres de traje, que hasta entonces parecían solo invitados, dieron un paso al frente y se posicionaron, uno al lado de Gabriel, otro al lado de Bruno. La fiesta terminó en ese instante. El murmullo que llenaba el salón se transformó en un silencio pesado, impactado. El señor Valenza, ahora hablando no como el padre de la novia, sino como el juez que siempre fue, se dirigió no solo a los dos, sino a todo el salón, transformando a los invitados en un jurado. Se nos ha informado, su voz resonó clara e implacable, de una conspiración para cometer fraude y extorsión emocional, orquestada por el novio y el padrino. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Él no se detuvo.
Con una precisión forense, detalló el plan enfermizo para el brindis, la intención de simular un corazón roto para extorsionarme y la verdadera razón detrás de todo, una deuda de juego millonaria con gente peligrosa. Con cada palabra veía a Gabriel y Bruno encogerse. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora eran máscaras de terror e incredulidad. Me miraban, sus ojos suplicando, pero encontraron solo la calma de un océano después de la tormenta. Fue cuando el señor Valenza miró directamente a los dos, el desprecio en su rostro atenuado por una profunda tristeza. Tomó el expediente con los estados de cuenta que yo le había dado y lo levantó para que todos lo vieran. Esto no es un álbum familiar, es el registro de un crimen, declaró. Y entonces pronunció las palabras que hicieron eco de mi propia epifanía en ese pasillo oscuro, transformando mi sufrimiento privado en una lección pública. El amor de una madre no es una póliza de seguro para cubrir crímenes, concluyó, su voz resonando como un martillo. Es el testigo de cargo. La humillación fue absoluta, una obra maestra irónica. El destino que planearon para la novia, ser la víctima pública de una traición, recayó sobre ellos, pero de una forma 1000 veces peor. No eran víctimas de un corazón roto, eran los arquitectos de un fraude sórdido, criminales. Vi el rostro de la exnovia de mi hijo, el shock dando paso a una comprensión asqueada. Su padre la protegió de la forma más devastadora y definitiva posible. La justicia no solo se hizo, fue poética. Sin alarde, los dos detectives tocaron los brazos de Gabriel y Bruno. No hubo resistencia. ¿Qué podían decir? Fueron escoltados fuera del salón de fiestas, pasando por las mesas de los amigos que los admiraban, de la familia que los amaba, dejando atrás un rastro de vergüenza y una fiesta que se transformó en un velorio. No sentí alegría, no sentí placer en la venganza. Lo que sentí fue el alivio profundo y austero del orden siendo restaurado. La verdad, por más fea que fuera, finalmente había ocupado su lugar de derecho. El edificio que construí estaba a salvo. Las puertas de las celdas se habían cerrado. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa. El escándalo fue sofocado, pero la verdad se extendió como pólvora. En la sala de juntas de mi empresa, el mismo lugar donde firmaba los cheques para las fantasías de Gabriel, yo estaba de pie, al mando. Implementé una nueva política de gobierno corporativo, una muralla de protocolos y verificaciones que garantizaría que la empresa nunca más sangrara por lazos de sangre. Mi equipo, que durante años me vio como la jefa benevolente, pero un poco ciega, ahora me veía con un nuevo respeto. No veían a una mujer amargada, veían a una líder que había redescubierto su fuerza. Corté todos los lazos financieros con Gabriel. No fue un acto de venganza, sino de supervivencia, tanto mía como de él. Mi dinero se había convertido en su veneno y mi amor en la droga que le impedía enfrentar la realidad. Entendí finalmente que el amor verdadero a veces se manifiesta no en dar, sino en dejar de dar. La lección más dura que tendría que aprender sería la de mantenerse a sí mismo, de enfrentar las consecuencias de sus actos sin la red de seguridad que tanto despreció y de la que tanto dependió. En medio de las ruinas de mi antigua familia, una nueva conexión floreció. Las cenas con el señor Valenza y su hija, Lara, se convirtieron en un ritual de paz. No había tristeza en nuestros encuentros, sino un respeto profundo, forjado en la honestidad y en la acción conjunta. Lara, libre de un matrimonio que habría sido su prisión, estaba comenzando de nuevo, más fuerte y más sabia. Nosotros tres, unidos por una crisis, encontramos el uno en el otro un tipo diferente de familia, una basada no en obligaciones, sino en admiración mutua y valores compartidos. En cuanto a Gabriel y Bruno, el destino que ellos mismos escribieron fue implacable. La ruina social fue instantánea y completa. Legalmente, el señor Valenza se aseguró de que enfrentaran las consecuencias de sus actos. No hubo prisión, pero sí un acuerdo aplastante que los obligó a encarar la deuda de juego, ahora sin ningún recurso al que recurrir. Desaparecieron de mi vida,
tragados por el mundo sombrío que habían cortejado, despojados de su estatus, de su crédito y, lo más importante, de mi protección. Mirando hacia atrás, veo que el dolor de esa noche fue el parto de mi propia libertad. Durante años viví bajo el peso de una ilusión, la del hijo perfecto, la del legado impecable. Su traición, por más brutal que haya sido, me liberó de esa mentira. Me liberó de la obligación de ser la proveedora ciega, la matriarca cuyo amor era una puerta siempre abierta al abuso. Al obligarme a elegir entre mi hijo y mi honor, ellos, sin querer, me devolvieron a mí misma. Hoy, de pie en el balcón de mi departamento, miro la ciudad que se extiende debajo de mí, una alfombra de luces y posibilidades. Ya no existe la ansiedad que carcomía mi pecho, ni la duda que nublaba mi juicio. Solo existe la calma serena de la autoridad reconquistada, la paz de quien sabe exactamente el valor de cada ladrillo del imperio, sostiene ya sea de concreto o de afecto. Ellos pensaban que mi amor era su plan de escape, la salida de emergencia para sus mentiras, pero se olvidaron de que yo construí el edificio entero. Y el amor de quien construye no es solo la puerta de salida, también tiene la llave de todas las celdas.